Hola, maestro y compañeros. Hoy hablaremos sobre el concepto de hipótesis. En este video encontrarás qué es, sus tipos, sus características y algunos ejemplos. Este video está realizado por los alumnos de Pedagogía del segundo cuatrimestre del grupo B. Suelen ser ideas y respuestas a una interrogante surgida por un tema. La respuesta debe ser objetiva y el interrogante de dolencia científica. Lo más destacable es que tiene que comprobarse con una respuesta con hechos reales. Teniendo en cuenta eso, una hipótesis de investigación usualmente te ayudará a averiguar qué relación se establecerá entre diversas variables. También podrá oír como una hipótesis de trabajo, la misma que se caracteriza por construir un punto de partida en tu proyecto de investigación. En base a su enfoque, pueden clasificarse en hipótesis descriptiva, correlacionales, de grupos y casuales. La hipótesis se puede definir como una predicción o una explicación provisoria, mientras no sea constatada de la relación entre dos o más variables. El problema de pregunta procede a la hipótesis de respuesta, que a su vez deriva del él y los objetivos de la investigación. Los tipos de hipótesis de una investigación. Está la hipótesis descriptiva y hipótesis casuales. La hipótesis descriptiva son proposiciones del valor de las variables que se va a observar en un contexto o en la expresión de otra variable. La hipótesis descriptiva se especializa en establecer la relación entre las variables en un estudio. No obstante, no te explicará las causas de las mismas. Gracias a ellas podrás anticipar el tiempo de variable junto a sus cualidades y valor. Hipótesis casual. Este tipo de hipótesis te permitirá explicar las relaciones de causa y efecto entre las variables dos o más. También pueden ser conocidas como hipótesis de cualidad. Pueden clasificar en predictivas y explicativas, permitiéndonos explicar, predecir los hechos y fenómenos con determinados márgenes de errores. Y se dan condiciones, el comportamiento, la valoración y una de las variables del efecto del comportamiento de la valoración entre otra variable casual. Hipótesis correlacional. Las hipótesis correlacionales también son conocidas como de variación conjunta. Esta hipótesis busca asociar o relacionar dos o más variables sin necesariamente establecer cuál causa la otra. Es decir, cuando una variable está presente, aparece también la otra variable. Hipótesis de diferencia de grupos. Generalmente se deriva de una teoría o un estudio, antecedentes, o bien el investigador está bastante familiarizado con el problema de estudio. Además de proponer la relación entre dos o más variables, se establece la relación de aquellas que establecen una diferencia entre dos grupos sin determinar sobre cuál grupo cae de causa o efecto. La importancia de una hipótesis. La hipótesis es enunciado presumible de la relación entre dos o más variables. Su importancia en que da rumbo a la investigación al surgir los pasos y procedimientos que se deben darse en la búsqueda del conocimiento. Serían 4. El número 1 se llama elaborar el objetivo o conjunto de objetos que deseas alcanzar en el desarrollo de una investigación. 2. Seleccionar el tipo de diseño de una investigación factible con el problema planteado. 3.
Seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas que deseas resolver. 4. Seleccionar los recursos. Con la finalidad de indicar lo que tratamos de probar y se identifica como explicaciones tentativas del fenómeno de investigación. Pasos para elaborar una hipótesis. En primero tenemos hacer una pregunta. Redactar una hipótesis implica tener una pregunta que responder. Para ayudar a identificarla, tenemos que marcar esta pregunta con las preguntas clásicas. Por ejemplo, ¿quién, qué, dónde, cuándo, por qué o cómo? Pero hay que recordar que una hipótesis debe ser una afirmación y no una pregunta. Las preguntas son como una ayuda. De segunda tenemos reunir la investigación. Recuerden que se debe considerar sus preguntas desde unas múltiples perspectivas. Pueden igual ser útiles a la hora de desarrollar una hipótesis. Se puede utilizar las conclusiones como enmarcar algún estudio como para abordar estas preocupaciones, por así decirlo. En tercera tenemos definir sus variables. Es una vez que haya determinado cuál será la pregunta, debe identificar las variables independientemente y dependientemente, así como el tipo de hipótesis que se aplica. De cuarta tenemos unir más datos para demostrar la hipótesis. En esta la prioridad sobre una hipótesis es responder a la pregunta y demostrar que es correctamente o incorrecta. O sea, una vez que se haya establecido la hipótesis y determinado tus variables, puedes comenzar como tus experimentos. Y de quinta tenemos el anotarlo. Esta es por último que hayamos ya redactado nuestra hipótesis, ya podemos como que pues anotar nuestras conclusiones o nuestras investigaciones ya para el finalizar y terminar nuestra hipótesis. ¿Cómo surge una hipótesis? Una hipótesis es la manera o los requisitos que deberán cumplirse para proceder a redactarla y entonces tener el enunciado conocido como hipótesis, lo cual es diferente al concepto de hipótesis. O sea, es decir, hablaremos de la hipótesis como un enunciado y posteriormente como un concepto en base a las preguntas cómo se formula y para qué sirve. Una hipótesis sugiere una explicación de la dificultad que la origina y tales explicaciones surgen de las características del objeto de estudio. Un enunciado puede ser verdadero o falso. Si es verdadero, pasa a formar parte del conocimiento científico. Si es falso, se descarta. Estas explicaciones, al ser formuladas como proposiciones, se llaman hipótesis. Luego, una hipótesis, como ya mencionado, es un enunciado de un acontecimiento cuyo resultado se desconoce en el momento de formularla. Ahora hablaremos sobre los objetivos. Bueno, ahora hablaremos sobre los objetivos y resultados que obtenemos usando un concepto de hipótesis. La formulación de los objetivos es esencial para el éxito de una investigación. En este sentido, es importante saber que los objetivos implican los pasos a seguir durante la investigación y la manera de llegar a la respuesta de la pregunta planteada. Por lo anterior, es importante que los objetivos sean congruentes con la pregunta y el título de la investigación. También deben iniciar con un verbo en infinitivo y señalar el y el para qué de la investigación. La hipótesis es un enunciado conjetural de la relación entre dos o más variables. Son guías para una investigación ya que indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas de manera de proposiciones. Ahora hablaremos sobre datos importantes y características.
Toda hipótesis debe responder a las siguientes características. Toda hipótesis consiste en una relación entre un elemento A y un elemento B, sea los que sean, cuya relación está expresada en forma de una proposición. Posee un número de variables concretas que deben estar claramente identificadas y definidas. La relación entre estas, además, habrá de ser propuestas por la hipótesis misma y debe ser clara, comprensible y verosímil. Son siempre falsables, o sea, pueden ser siempre contraponérsele argumentos que la contradigan y así ponerla a prueba. Normalmente se vinculan con técnicas establecidas y conocidas que sirven para someterlas a prueba, es decir, todos esos datos y características nos ayudan a proporcionar hipótesis. Ventajas de la hipótesis. El trabajo está delimitado. Se contribuye a poner un eslabón más en el conocimiento previo. La hipótesis se fundamenta en teorías previas. El investigador que no formula hipótesis está dispuesto a aceptar cualquier resultado. La formulación de la hipótesis protege al investigador de la superficialidad y reduce el mínimo de la posibilidad de resultados inesperados. El riesgo de fracaso es alto cuando no se tiene una hipótesis. Desventajas de la hipótesis. Simplificación excesiva. Dependencia del valor de corte. Interpretación incorrecta de los resultados. Conociendo el efecto que causan ciertos metales pesados en el cuerpo humano, pueden asumirse que la presencia de algunos de esos efectos en una comunidad dedicada a la minería se corresponde a la presencia de dichos metales pesados en el aire, agua o alimentos de la comunidad. Cotejando las características de una emisión de ondas de radio recibida del espacio exterior, con las emisiones naturales que a diario recibimos, es posible suponer que esta nueva emisión proviene de una civilización extraterrestre. Habiendo estudiado a profundidad las características de la obra de un pintor medieval, de la importancia es posible demostrar hasta cierto punto su influencia en la obra de otros pintores muy posteriores con los que no comparten nacionalidad. La hipótesis es una suposición del modo respecto de darse la realidad. Son propuestas o soluciones de problemas o preguntas de investigación. O sea, es decir, una hipótesis es una proposición que aún no ha sido corroborada y a partir de ello se puede hacer una investigación más a profundo. Una hipótesis es la pregunta que el investigador se formula para diseñar un experimento. Es decir, la hipótesis es aquello que se puede demostrar o rechazar. También una hipótesis es una posible respuesta a esa pregunta que nos hacemos al principio, ya que es lo que ponemos a prueba cuando diseñamos un experimento. La conclusión de la hipótesis es que es una presunción de algo investigado, que al final no sabes si es verdad o mentira porque pues no está comprobado. En conclusión, una hipótesis es una idea y una respuesta. Nuestra respuesta debe ser real, ya que si no es real nuestra respuesta es porque no hicimos una buena investigación y por eso no llegamos a la hipótesis. Pero para que lleguemos a una buena hipótesis debemos clasificarlas en hipótesis descriptiva, hipótesis correlacional, hipótesis de grupos y hipótesis casual. Con esas hipótesis podríamos llegar a un gran trabajo que se llamaría hipótesis de trabajo y nuestro proyecto de investigación pues ya saldría bien. Bueno, hablemos acerca de la conclusión de un concepto de hipótesis. La hipótesis se puede definir como una predicción o explicación. Son guías para una investigación ya que indican lo que estamos buscando o tratando de probar y son tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones.